Bienvenidos a este conversatorio de Paideia. Hoy tengo dos invitados de lujo, ambos profesores de Paideia y ambos historiadores. Por un lado tengo a Luz de María Muñoz, bienvenida Luz. Hola, buenas tardes. Y a Daniel Hernández, hola Daniel. Hola Juliana, hola Luz, muy buenas tardes a todos. El tema que nos convoca hoy en este conversatorio es la disolución de la Unión Soviética. El 8 de diciembre de 1991, los líderes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania firmaron un documento cuyo contenido principal está recogido en su preámbulo, que dice que la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas deja de existir como sujeto de derecho internacional y realidad geopolítica. Y esto supone todo un terremoto geopolítico y que, parafraseando a Hegel, Francis Fukuyama lo llamaría el fin de la historia, que sería como el estadio último de la evolución política en el que la democracia liberal, en este caso representada por Estados Unidos, se manifestaba como claro ganador. Pero para entender las causas y consecuencias de la caída de la Unión Soviética, tenemos que empezar explicando qué fue la Unión Soviética, por supuesto, su origen. Luz. Muchas gracias, Juliana, y pues un saludo para todos. Efectivamente, como tú lo estabas mencionando, pues este año estamos nosotros recordando el 30 aniversario de la disolución de la Unión Soviética. Esto pues en diciembre se van a cumplir estos 30 años. Y efectivamente a mí me gustaría retomar una cosita que tú estabas mencionando ahorita, y es que la caída de la Unión Soviética, pues imagínate que resultó en un fuerte impacto a nivel mundial. Todavía, y eso quizás lo abordemos hacia el final de esta charla, seguimos sintiendo pues el impacto de este acontecimiento. Todavía estamos en el reacomodo de fuerzas, todavía estamos en una coyuntura internacional muy interesante. Entonces, por eso yo creo que vale la pena bastante que pues empecemos a reflexionar y como continuemos con estas, digamos, líneas de pensamiento, ¿verdad? Para saber qué fue lo que pasó y cómo puede ser lo que venga en el futuro próximo en cuanto a economía, probablemente ciencia, etcétera. Pues reflexionando, eso es lo importante también y parte de nuestro quehacer como historiadores, ¿verdad? La reflexión. Pero entonces decíamos la Unión Soviética, que se disputó el liderazgo mundial con Estados Unidos durante varias décadas del siglo pasado, y que se constituyó, porque eso es muy importante, en un antagonista ideológico, político, económico, militar, y sobre el cual giraron toda clase de teorías conspirativas y se impulsó una carrera armamentística sin precedentes, una rivalidad científica que pues pretendían demostrar tanto un bando como el otro cómo eran de poderosos, en detrimento, porque esto también habría que mencionarlo, pues del bienestar de muchas poblaciones en el mundo. O sea, ni siquiera las poblaciones locales, estoy hablando del bloque socialista, sino que en otros lugares del mundo, pues también esto impactó muchísimo. Es decir, estos dos escenarios, estos dos bloques que se midieron las fuerzas durante tanto tiempo, pues digamos, y que de un momento para otro, aunque ya vamos a ver que no fue así, pero como tomó por sorpresa a buena parte del mundo ver cómo este gigante que fue la Unión Soviética, pues resultaba pareciendo como un gigante de pies de barro. ¿Cómo fue que sucedió todo esto y de dónde surgió, verdad? Esto es lo que estábamos pensando. A pesar de este enorme tamaño y de lo poderosa que llegó a ser la Unión Soviética, fíjate que no alcanzó a cumplir los 70 años, ¿verdad? Los 70 años de existencia. Se tambaleó y se vino abajo. Esto ya nos platicará seguramente Daniel con algunos detalles. ¿Cómo surge la Unión Soviética? Bueno, es un también periodo, un proceso complejo. La Unión Soviética surge en un periodo también de confrontación y de conflicto bélico a nivel mundial entre naciones que se estaban disputando. Ahí había una tensión todavía de carácter colonialista. El mundo hacia finales del 19 pues ya se había repartido todo lo que se tenía que repartir entre las principales potencias, entre las principales naciones colonialistas, y bueno, esto genera nuevas tensiones y se necesitan reacomodos.
esto, digamos, a finales del siglo XIX, termina explotando en un primer gran acontecimiento bélico como nunca antes se había visto, que va a ser la Gran Guerra, que fue como se conoció así a la Primera Guerra Mundial. Entonces, en el marco de la Primera Guerra Mundial es cuando en Rusia tenemos también la caída del régimen zarista. Imagínense ustedes que en Rusia los Romanov estaban gobernando desde 1613, ¿sí? Entonces, bueno, los Romanov hacia el final, estamos en 1917, tenían a el zar Nicolás II, pues al frente de su casa dinástica, pero resulta que Nicolás II pues no tenía las cualidades necesarias para enfrentar los acontecimientos que se le vinieron encima. ¿Qué era lo que estaba pasando en Rusia? Pues un lastre de siglos, era la pobreza y la miseria tan terrible de su pueblo. Esto sumado pues a todas las tensiones internacionales, las luchas por el dominio territorial que estremecían a Europa, dio como resultado, ¿verdad?, un movimiento revolucionario en Rusia en 1917 que va a poner fin al régimen monárquico de los zares, que decíamos, pues había gobernado desde 1613. ¿Quiénes eran los revolucionarios? Los que van a triunfar en 1917 van a ser conocidos como los bolcheviques y van a estar dirigidos, entre otros, principalmente por Vladimir Lenin. Y los bolcheviques se van a lograr imponer además a otros grupos rebeldes. De manera que hacia 1922, mediante un tratado entre Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia, que vendría siendo lo que actualmente, o correspondería a lo que actualmente son Georgia, Armenia y Azerbaiyán, van a formar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dando origen así a una nueva forma de organización social de carácter comunista, donde una de las características, o varias, va a ser que no existe o no existía la propiedad privada, y en donde el Estado y el partido se van a convertir en la máxima autoridad, así como van a ser también el eje controlador, ¿verdad?, y regulador de todos los sectores de la sociedad. Ese va a ser el marco en el que surge este nuevo sistema que vamos a conocer nosotros como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Y que se va a convertir pues en uno de los más importantes protagonistas indiscutibles del siglo XX. ¿Ah? Entonces es así como vemos el surgimiento de la Unión Soviética. Bien, Daniel. Pues, hola nuevamente y muchas gracias por el espacio, Juliana. Es impresionante, digamos, siguiendo esos antecedentes de la Unión Soviética, cómo cae una unidad imperial que hasta ese momento pues había estado a la cabeza de una porción geográfica del mundo bastante grande, ¿no? Que es como uno de los rasgos que se resaltan del modelo zarino. Y como de una manera casi acelerada, en donde confluyen como distintos tipos de causas, ¿cierto? Desde la poca habilidad del zar para poder gobernar hasta el descontento popular que genera el hecho de que Rusia esté participando en la guerra, siendo un país principalmente campesino, en unas condiciones de pobreza y de atraso digamos, en contraste con el resto de Europa. Le da un toque de aceleración que le va a dar textura a lo que posteriormente llamaremos precisamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque independientemente de los cambios, pues va a haber una continuidad muy fuerte a lo largo del siglo XX, ¿cierto? El siglo XX va a estar signado por ese cambio de modelo y ese cambio de paradigma que se da entre una Rusia imperial y ahora una Rusia que viene con
otro modelo y que estará presente, sin duda alguna, no solamente en el acontecer de las guerras, sino en general en los rumbos geopolíticos que va a tener el mundo. Y pues también es curioso cómo esta revolución del 17 al principio arranca todavía con una posición un poco más moderada. No sé si Luz como que quiere ahorita profundizar, pero al mismo tiempo tiene su línea un poco más dura, ¿cierto? Encarnada en personalidades como Trotsky e incluso Stalin, que va a ser una figura protagónica, paradigmática de este bloque, pues terminará, digamos, intensificando mucho más lo que en principio parecía una revolución todavía como muy desde el discurso, un poquito aburguesada, que era algo que se le reclamaba a personas como Lenin, pero que, digamos, poco a poco va a ir encontrando como ese impulso que hace que se convierta en algo de lo que todas las naciones del llamado mundo occidental pues van a empezar a hablar, van a empezar a temer, van a empezar a tener como con unos ojos de un poco de reserva, un poco de recelo importante. Y de pronto conectando con algo que podemos mencionar más adelante, es que ya desde estos años comienzan a sentirse algunos pulsos de los que no se hablan mucho entre los bolcheviques, los revolucionarios bolcheviques y los Estados Unidos, que estaban apoyando justamente al ejército blanco en esa contrarrevolución que se estaba queriendo hacer. De manera que ahí empiezan a emerger como algunos antecedentes importantes de dos bloques que nos van a dar mucho de qué hablar más adelante para la segunda mitad del siglo XX. Luz, y entendiendo a Lenin como el líder natural de esta revolución bolchevique, realmente, pues como lo dijo Daniel, hay personajes que vienen con él como Trotsky, que van a ser también fundamentales en toda la estructura, pero que al final es Stalin el que se va, digamos, como a quedar con todo el poder. ¿Qué pasa después de la muerte de Lenin? Que realmente la saboreó muy poquito a la URSS. Sí, bueno, precisamente Lenin muere en enero de 1924. Y en ese momento, ya un poquito antes, porque Lenin pues ya no estaba bien de salud desde hacía un poco de tiempo, que además de que había sufrido este atentado, él había tenido por lo menos 2 infartos. Entonces, la salud de Lenin se había deteriorado bastante y la cuestión que pues era ahí como muy tensa era quién iba a suceder a Lenin. Su sucesor natural, pues, digamos por la actividad, por la cercanía y por la presencia, era León Trotsky. Y digamos, el ala trotskiana se va a enfrentar con partidarios de otra figura que había participado desde hacía mucho tiempo, ciertamente, en el partido, que había tenido no gran relevancia porque la va a tener a partir de ahora, que va a ser Joseph Stalin. Y Stalin, acordémonos que también es un alias, ¿no? Se traduciría como el hombre de acero, algo así, igual que Lenin, que es un alias. Pero entonces vamos a ver que hay por lo menos 2 facciones que se van a enfrentar, que va a ser la facción de Stalin, que no consiguió inmediatamente obtener pues ni todo el apoyo ni todo el control del partido, pero que ya para 1925 esto va a estar cada vez más claro, un enfrentamiento con Trotsky y digamos que el ganar paulatinamente más, ¿cómo se llama? Más seguidores, lo que va a hacer Stalin. Es decir, se va a ir despejando el camino para la progresiva asunción de Stalin a obtener todo el poder, lo cual lo va a conseguir finalmente y Trotsky va a tener que salir y va a terminar, como seguramente muchos de ustedes recordarán, pues en un exilio en México, donde lo va a alcanzar finalmente el brazo persecutor de Stalin y ahí también pues lo van a matar a Trotsky. Ahora, Trotsky era un personaje muy interesante porque es, digamos, el autor del Ejército Rojo, es un personaje intelectual,
también Trotsky escribe muchísimo, es, sin embargo, un personaje que no tiene grandes simpatías al interior del partido. Es decir, a Stalin lo sentían incluso un poco más cercano, era una figura quizás un poco más familiar. Stalin estaba por su origen georgiano, quizás más cerca del tema de las nacionalidades, que va a ser también un tema de mucho peso a lo largo de la historia de la Unión Soviética. Y por eso es que también, porque Stalin es un hombre muy inteligente, va a conseguir finalmente afianzarse. Y una vez que se afianza en el poder, porque el tema con Stalin, una vez que se siente ya más o menos seguro en el poder, va a ir tomando las riendas y lo que sigue es emprender una persecución de la vieja guardia bolchevique eh, que vamos a conocer como las purgas de Stalin, y esto va a suceder un poquito después, como entre 1936 a 1938, y pues van a ser ejecutados importantes personajes, entre ellos, por ejemplo, Bukharin, que también era un importante intelectual, a él lo van a ejecutar en 1938, y pues ya decíamos a Trotsky en 1940, ahí en su exilio de México. Entonces, aquí lo que empezamos a ver es cómo Joseph Stalin va conformando un gobierno cada vez más autoritario que a la larga va a tomar todos los visos de una, ¿cómo se llama? Un culto a la personalidad que el mismo Stalin va a ir forjando. Stalin también va a instaurar ciertas formas de deshacerse de sus perseguidores, de deshacerse de los presuntos traidores, presuntos, porque no todas las traiciones que creía Stalin estaban comprobadas, simplemente era por la sospecha de que muy paranoico. Al líder, vámonos, al Gulag, ¿sí? Que eran como estos campos de trabajo o campos de concentración, si ustedes lo quieren llamar, que estaban allá por Siberia, en donde prácticamente se deshacían de todos los opositores. Entonces vamos a tener que, digamos, a partir de 1925 y luego después de las purgas que van a más o menos concluir en 1938, ya tenemos un Joseph Stalin totalmente bajo, o sea, ya en el control del Estado soviético, que sin embargo se enfrenta a muchos problemas al interior. Es decir, habíamos mencionado al principio que cuando estalla la revolución de 1917, Rusia es mayoritariamente rural, la gente vive en unas condiciones de atraso semifeudal, porque aunque Rusia nunca tuvo propiamente dicho este sistema feudal, pero podemos equipararlo. Entonces, la Rusia interior, la Rusia profunda, seguía así en un atraso tenaz. Lo que urgía entonces era industrializar, y eso se dio como un poco a la fuerza, bastante bruscamente, industrializar a la Unión Soviética. Ahora, hay algunos lastres, digamos, de este proceso que arranca hacia la fuerza de meter a la Unión Soviética en este digamos, en este proceso de industrialización acelerada, y es que vamos a enfrentarnos a una estructura burocrática, a una estructura también de corrupción al interior del partido, porque es que Lenin fijaba unas metas que luego eran imposibles de cumplir. Ustedes a lo mejor han escuchado en algún documental o en alguna película que ensalzaban a los trabajadores que cumplían 14 veces la meta estipulada, y entonces los ponían como ejemplo y se convertían como en el héroe obrero, o también mujeres que se señalaban como las grandes trabajadoras para que el pueblo siguiera su ejemplo. Entonces era un trabajar, digamos, de una manera desenfrenada, pero el tema es que sin abastecimiento, porque el campo seguía siendo un gran problema. Yo no sé, quizás probablemente también más adelante lo retomemos, porque entonces el tema de la burocracia, la corrupción, el miedo y este retraso agrícola van a ser, digamos, estos lastres que van a ponerle el pie o el palo en la rueda a la Unión Soviética, a pesar de toda, efectivamente, la industrialización y el avance científico que vamos a ver más adelante en la Unión Soviética.
Entonces, bueno, era así, digamos, más o menos como estaba la situación en la Unión Soviética cuando se está acercando, por supuesto, digamos, la tensión, porque eso ya se sentía incluso poco antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, se sentía la tensión política. Y nada más para terminar este apartado y que Daniel pueda comentar, en Rusia, digamos, la Unión Soviética, pues los análisis que se estaban haciendo sobre la cuestión internacional preveían que probablemente la amenaza no viniera de Alemania, sino de Gran Bretaña, ¿cierto? Entonces, ese va a ser, digamos, uno de los motivos por los cuales también va a tomar un poco por sorpresa el ataque alemán que estaba organizando Hitler con miras a dominar el territorio ruso, ¿verdad? Entonces, pues, digamos, esto era, grosso modo, la situación que se encontraba antecitos de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Claro, Lucy, si a eso le agregamos lo que tú dijiste de ese empuje a la fuerza económico enmarcado en esta planificación quinquenal, estos planes quinquenales económicos, la colectivización de las tierras de las granjas de los campesinos, pues claro, eso hizo que realmente hubieran colapsos económicos muy fuertes. Daniel, ¿nos quieres comentar algo? No, de pronto, aprovechando que ya estamos como en la antesala de la Segunda Guerra, seguramente van a ser en el marco de los conflictos, piensa uno, que la Unión Soviética encuentra un estímulo o un móvil para comenzar a darle empuje a todos esos ámbitos que, como muy bien nos decía Luz, se están tratando de modernizar un poco a la fuerza, porque es que Rusia no la tiene nada fácil iniciando el siglo XX. ¿Cierto? Es un territorio que ha estado todavía en el atraso, que todavía combate guerras con espadas, que no tiene todavía un armamento moderno, que se devuelve con el rabo entre las piernas de su enfrentamiento con Japón. O sea, logra como despertar un poco de esa situación en la que se encontraba y esta personalidad de Stalin que va teniendo esas metamorfosis como tan interesantes hasta terminar un poco en esa faceta un tanto paranoica, como nos decía Juliana, incluso algo revanchista, aquí adelantándome cuando se acaba la Segunda Guerra, como revanchista en el sentido de reclamarle a los otros aliados que lo hayan dejado solo enfrentando al enemigo y que haya tenido que poner más muertos y que haya tenido que invertir o movilizar una mayor cantidad de recursos. Entonces, claro, se posiciona, o sea, como que Stalin va a traer unas ambiciones muy apoteósicas de lo que quiere para esta Rusia y seguramente van a ser los conflictos, o es el conflicto principalmente el de la Segunda Guerra, el que le va a dar como ese estímulo de ir a la par, pero paulatinamente esto irá creciendo al punto en que, como pues había arrancado la charla, se termina convirtiendo sí, en un palo a la rueda para el desenlace del conflicto y cómo solucionar y cómo redistribuir el mundo, pues ahora con esta entidad política tan compleja, tan grande, porque pues recoge buena parte de la extensión que ya había consolidado en el modelo imperial, pero ahora se terminará proyectando como un contrario y el elemento personal, ¿sí? El elemento de este culto a la personalidad y el elemento subjetivo de Stalin, pues no es algo que haya que colocar en segundo lugar porque es muy importante, ¿sí? Va a marcar al menos una primera fase de estas relaciones geopolíticas que se terminan volviendo tan tensas en algún momento. Pues Daniel nos dio el preámbulo para hablar de la Segunda Guerra Mundial. Que no vamos a detallar pues las batallas y todos los frentes porque eso sería tema de otro conversatorio, pero sí es claro que, incluso Daniel lo mencionó, sí es clara que la participación de la Unión Soviética fue clave en la victoria de los aliados, es decir, el frente oriental, ese frente que asumió todo Rusia, la Unión Soviética ante la invasión alemana, pues fue fundamental. 20 millones de muertos lo atestiguan. Y realmente eso le va a dar pie a Stalin a decir,
tengo voz, tengo voto y a lo que va a venir pues en un futuro que ya ustedes nos van a explicar. Exijo respeto, que se me trate como un igual. Sí. Pues, y sí, Fugaz. digamos que ellos pues se consideran, y muchos historiadores también lo consideran, que fue el gran victorioso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tampoco lo vamos a, pues cada cosa en su lugar. Él era Stalin, pero pues también ganó la Segunda Guerra Mundial. Sí, exactamente. Eh, pues ganó y perdió, ¿no? O sea, Sí, digamos, la posición que obtuvo, en todo caso, la Unión Soviética por su participación aliada en la derrota de la Alemania nazi, le costó a la Unión Soviética millones de muertos. Como, digamos, los cálculos aproximados son de 27 millones de muertos soviéticos, de un total de 60 millones que se calcula también hubo en toda la Segunda Guerra Mundial. Ahora, yo hago énfasis en que se calcula porque es que son, digamos, cifras aproximadas. Hay muchas otras situaciones en donde además se destruyeron archivos, etcétera. Pues no sabemos tampoco dónde quedaron muchas personas. Es decir, estas cifras es para que tengamos una idea de la magnitud del desastre que fue la Segunda Guerra Mundial. Esto fue una cosa atroz. Todos los pueblos que participaron sufrieron terriblemente. Y esa era una de las, digamos, de las cosas que alegaba Stalin, que los rusos habían sufrido terriblemente, ¿cierto? Esto, por supuesto. Miren, nada más para recordar algunos episodios, el 23 de agosto de 1939 se firmó el pacto Ribbentrop-Molotov de no agresión entre Alemania y Rusia. Bueno, pues entonces, como al principio nadie hacía como mucho nada sobre las, digamos, eh, intenciones que ya veían en Hitler, ¿cierto? Entonces, bueno, pues si ya entre Rusia y Alemania había un pacto de no agresión firmado, pues era un poco para tener mano ancha los dos de obtener ciertos territorios sobre los cuales estaban interesados. En el caso de Alemania, por ejemplo, Hitler quería ir recuperando o ir tomando territorios por diversas razones. Territorios germanos, o sea, que en algún momento habían sido, por ejemplo, parte del Sacro Imperio Romano Germánico, y por otra parte también una idea que tenía Hitler de la expansión germana, que era Lebensraum, que él decía, o sea, de esta expansión de este espacio vital alemán, ¿no? Que poco a poco se tenía que ir haciendo más hacia el este, y entonces ahí iba ya a tomar tierras rusas. O sea, lo que no sabían los rusos es que Hitler iba para allá, no solamente se iba a detener en Polonia, ¿cómo se llama? Checoslovaquia y un pedacito de Ucrania. No, señor, eso iba más para allá. Entonces, pues vamos a tener que las cosas, en un principio tampoco ni Francia ni Inglaterra hacen como mucho, por ejemplo, cuando se mete con el tema de los Sudetes en Checoslovaquia, que pues entre otras cosas eran como 3 millones de personas sobre las cuales ya estaba avanzando Hitler, y luego la entrada de Polonia, que eso pues ya implica la declaración de guerra. Pero digamos que por otro lado, hasta 1941, los alemanes parecían además ir ganando, ¿cierto? Entonces, la situación en la Segunda Guerra Mundial es que entre que le tenían como miedo y había desconcierto sobre lo que estaba pasando con la Alemania nazi, que no sabían muy bien hasta dónde iba a llegar y no se atrevían como a atacar de una. Vamos a ver que la situación llega a un punto clímax, sobre todo en el caso de Rusia con la Operación Barbarroja, que es la invasión alemana sobre Rusia, en donde que parece que Hitler no hubiera leído nada sobre Napoleón. Imagínate, ¿no? O sea, o sea, no sé si alguien le había mencionado algo sobre el general invierno, algo, oiga, mi Führer, fíjese que, ¿no? Hay un pequeño detalle, nada. Entonces, Hitler, no sé, o sea, yo tampoco entiendo muy bien esos, porque o sea, tanto Stalin como Hitler conocen perfectamente las campañas de Napoleón, saben lo que pasa, pero Hitler creía que esto iba a ser una campaña rapidita, ¿no? Que sería una invasión rápida y fácil. Lámpago. Imagínense que, o sea, el menosprecio que se tenía sobre el ejército rojo, porque claro, o sea, Hitler había visto, digamos, la actuación del ejército rojo en esta zona de Finlandia,
y le pareció como que esta gente está en otro siglo, a nosotros nos van a durar 5 minutos y nos lanzamos para allá. Por eso también otro de los errores es en qué momento inicia Hitler la invasión. Esta la inicia a finales de junio. O sea, y le agarra el invierno, ¿no? Y además es un invierno que se adelanta un poquitico. Y esa gente, los alemanes, no iban suficientemente preparados como para soportar el invierno ruso. Entonces, eso se vuelve una cosa terrible. Por otro lado, vamos a ver importantísimas batallas como la defensa de Stalingrado, bueno, esto sumado a muchas otras penurias del ejército soviético, pues va a hacer que, o sea, en algún momento, digamos, va a haber un acercamiento entre Stalin, porque también Stalin va a necesitar, pues, abastecimientos, ¿sí? Va a necesitar más armamento, Stalin necesita construir tanques, necesita, digamos, producir más armas, pero también necesita un poco ¿cómo se llama?, de dinero, necesita un poco de otros abastecimientos, comida, etcétera. Bueno, lo que tenemos entonces, para no dilatarnos mucho en este aspecto, es que en algún momento también, o sea, digamos, el ataque aéreo a Inglaterra va a provocar, por supuesto, una reacción tanto, digamos, de las autoridades en Inglaterra, estoy hablando de Churchill, y por otro lado en Estados Unidos, que tienen que cerrar filas. O sea, Churchill, él mismo lo dijo en varias ocasiones, era enemigo del comunismo, siempre lo había sido, pero si había que luchar contra Hitler y era necesario aliarse con el mismo diablo, pues lo hacía. Entonces, en algún momento se dan cuenta que tienen que conciliar, tienen que sentarse, por lo menos estos tres grandes, que es como se va a conocer, Churchill, Roosevelt y Stalin, a conversar y a mirar cómo es que le podemos hacer para pues ir avanzando y derrotar a la Alemania nazi. Entonces vamos a tener pues importantes encuentros, importantes conferencias, como es que se conoce, a estas conversaciones que va a haber, por ejemplo, en Teherán, las conversaciones también que va a haber en Yalta, y bueno, finalmente en Potsdam, donde se van a decidir diferentes líneas sobre las cuales atacar a la Alemania nazi. No sé si aquí Daniel quiera comentar algo o Julián. Sí, pero antes de darle paso a Daniel, es importante también recordar que esta guerra mundial, esta Segunda Guerra Mundial, se convierte en una guerra patriótica en la Unión Soviética. O sea, la manera en que Stalin la vende al interior de sus pueblos es una guerra patriótica. Ellos la llaman la guerra patriótica, y los museos que existen hoy en día en Rusia o en Bielorrusia y en Ucrania, todos hacen referencia a la guerra patriótica. O sea, era un sentimiento de apropiación, de supervivencia, que yo creo que eso también afianzó mucho o ayudó al impulso del ejército soviético. O sea, no hay que olvidar, pues obviamente la fuerza tecnológica y militar es importante, pero la psicológica y la motivación por la que luchas una guerra también. Entonces, una vez gana la guerra, los aliados, junto con, que yo no me imagino a Churchill sentado, lo que le habrá dado tenerse que sentar al lado de Stalin, pues empezamos, digamos, como lo que ya empiezan estas negociaciones que empiezan en Teherán, luego en Yalta, en Potsdam, que ya Daniel nos va como a ampliar mucho más de ellas, y es el reparto del mundo. O sea, finalmente es el reparto de lo que va a quedar una Alemania absolutamente desmilitarizada, repartida, y lo que va a pasar también como en el bloque de Europa Oriental, la famosa servilleta, aquella en la que Churchill y Stalin se dividen el mundo. Daniel. No, lo que mencionas del elemento psicológico a mí también me parece pues fascinante y clave, más teniendo en cuenta que si este proyecto revolucionario pues se había impuesto en 1917, pues era un proyecto relativamente joven que necesitaba encontrar también ese tipo de mitologías o esos cementos como patrióticos que unieran al pueblo en torno a ciertos eventos como fue algo tan terrible como la pérdida de tantos efectivos rusos. Y se vuelve una carrera contra el tiempo, pues poder llegar al corazón, ¿no?, del Tercer Reich, que es la famosa batalla de Berlín,
que dura 2 semanas, en donde se está atacando por todas las puntas, pero en donde llega también el Ejército Rojo pues a establecer el control. Eh, Y si sí, recuerdas, Daniel, la condición que él puso Stalin fue que él tenía que entrar primero a Berlín. claro, claro. Y ahí hay cosas que les salen bien, como no les salen tan bien. Planean algunas innovaciones militares en su avanzada hacia Berlín, que incluyen, por ejemplo, como unos grandes faros portátiles que lleva el Ejército Rojo. Lo que pasa es que cuando arrojan la luz, pues también los puede detectar el enemigo y eso en algún caso pues les resulta como contraproducente a ellos. Pero sí, la intención es esa, ¿no? Es poder pisar primero y pues va a llegar un ejército que en su mayoría pues viene de las estepas, que nunca ha estado en contacto con una capital tan elegante como lo es Berlín, ¿cierto? Que a pesar de su condición pues destruida, sigue imponiendo una elegancia que es, digamos, motivo incluso para que sucedan muchas atrocidades en los días siguientes, incluso después de pues, ya la desaparición completa de Hitler del mapa y de la conquista de la capital. Y de eso, pues a veces no se habla mucho, ¿no? Como las atrocidades que llega a hacer también el Ejército Rojo los días siguientes en Berlín, ¿no? La violación de mujeres, el robo de cosas, de tratar de ir a conseguir los vestidos de la ópera de Berlín, pero también las joyas, en fin, como que eso El en saqueo términos de como cotidianos, el sí. saqueo de los museos, toda esta cantidad de tesoros Los y arte que se llevan a saqueos, Moscú. claro, entonces eso como en un terreno mucho más cotidiano, pero también pues son días de una tensa calma porque la integración, ¿cierto? La capacidad de integración de los aliados es algo más bien efímero y más bien como que va a comenzar es la tensión a mostrar unas grietas, ¿cierto? Que son las grietas pues de los antecedentes de lo que vendrá en nuestra segunda mitad del siglo XX, que está antecedido por este tipo de conferencias como la de Yalta, que es unos meses antes de que termine la guerra, pero en la cual ya se está comenzando a proyectar una serie de medidas que van a tomar los aliados tan pronto se derrote pues el régimen nazi, que incluye la desmilitarización de Alemania, poder crear incluso una diplomacia internacional más sólida que la que se había creado en el periodo de entreguerras, que era la que estaba encarnada en la Liga de Naciones o en la Sociedad de Naciones, que no fue un experimento tampoco muy exitoso precisamente porque no contaba con potencias como Estados Unidos, Estados Unidos no estaba muy de acuerdo con alguna de las medidas, no era tan inclusiva. Entonces ya se estaba palabreando, si se quiere, una nueva diplomacia encarnada en las Naciones Unidas, pues que vendría un poquito más adelante. Y la división de Alemania, ¿cierto? Pues las conferencias por lo general están sentándose Churchill, Stalin y Roosevelt, y se incluye incluso a Francia dentro de esa repartición de Alemania en cuatro fracciones, ¿cierto? Como en cuatro facciones. Y luego vendrá pues la famosa conferencia o este encuentro en Potsdam, cuando ya se ha derrocado pues a la Alemania nazi, pero ahí es donde comienza como a haber desencuentros, ¿cierto? Entre los aliados pues de la Europa un poco más occidental y Stalin, que está reclamando justamente un corredor estratégico como es el de Polonia, que está reclamando también una dominación sobre toda la zona de una Europa oriental en la que él ha ido como liberando o conquistando y pues ha ido sembrando un terreno adecuado para fundar o que se creen gobiernos muy afines a su causa. Y eso ahí es donde se convierte como en una amenaza para los aliados de Occidente, que también tendrán su estrategia representada principalmente en el famoso Plan Marshall de reconstruir la Europa destruida por la guerra y, digamos, hacer unos desembolsos de una serie de préstamos y de inversiones para poder hacer esa reconstrucción, pero ahí lentamente como que estas dos avanzadas en cada uno de los sentidos, pues comienzan a tornarse de una manera relativamente tensa y
por lo general es en estas conferencias, ¿sí? como en Yalta, como en Potsdam, en donde cada uno de los bandos va a empezar a mirarse con desconfianza y a crear su propia organización o sus propias alianzas para evitar que haya una invasión del rival, que van a ser el Tratado del Atlántico Norte, ¿cierto?, de la OTAN, que se crea en el 49, pues, encabezado también por Estados Unidos, y por el lado de Rusia el Pacto de Varsovia, que se crea en el 55. Y ahí digamos que se materializa una frase que el mismo Churchill ya estaba como advirtiendo desde un tiempo antes, ¿no? Y era que se estaba tejiendo una cortina de hierro, un telón de acero, ¿cierto? Que va a ser el que divida en un principio de manera más bien invisible, pero luego pues materializado en el famoso muro de Berlín, pues porque Alemania en últimas quedará separada y dividida en dos. Es un muro que se construye principiando los años 60, iniciando los años 60, en parte también porque hay unas olas migratorias impresionantes de la Europa oriental hacia el lado occidental, y este tipo de controles migratorios en algún momento ya no surtirán efecto y toca también hacer esa separación. Entonces, asistimos a un proceso, ¿cierto? Un fenómeno que todavía, como también lo decía Luz al principio de la charla, no solamente con la Unión Soviética, sino que todavía tiene como unos rezagos, ¿no? Como unas resonancias en nuestro mundo contemporáneo, que es la famosa Guerra Fría, ¿cierto? Estados Unidos ya ha mostrado todo su poderío digamos, con el dominio de la bomba atómica, ya maneja esta tecnología. Stalin va a querer alcanzarlo y va a empezar una carrera científica para poder lograr su bomba atómica, que ya los ensayos más exitosos los hace en 1949. Y ahora que las dos superpotencias que han quedado de la Segunda Guerra, ahora que ya dominan esta tecnología, pues no es tan sencillo iniciar un tercer conflicto, porque básicamente se acabaría todo, ¿cierto? Sería un poco complejo iniciar este tipo de invasiones directas, y de ahí el carácter frío de esta guerra, porque no supondrá unos enfrentamientos directos, no supondrá unas invasiones directas, pero sin duda alguna será una tensión que le da al mundo pues una personalidad bipolar, ¿cierto? Y que va a partir el mundo como en una gran contienda ideológica en dos grandes bloques, pues que es un bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista, pues encabezado por la Unión Soviética. Y que a lo largo de los años se irá esparciendo no solamente a otras latitudes, porque la mayoría, por no decir que casi la totalidad del mundo, queda involucrado en los conflictos indirectos a manera de mensajero o a manera de intermediario de la Guerra Fría, sino también a otros ámbitos de la vida social. Por lo general uno asume o asocia que la Guerra Fría es un proceso estrictamente militar o es una carrera estrictamente armamentística, y se da uno cuenta que esto se termina esparciendo al campo de la ciencia, al campo de la cultura. El tema cultural es impresionante y hay una guerra fría cultural, porque es una guerra muy propagandística, es un enfrentamiento muy propagandístico. Y por supuesto, pues también a otras latitudes, comenzando con China, ¿cierto? Con su revolución cultural, que digamos, entra como un actor muy importante que hasta ese momento no estaba como no tenía una fuerza protagónica, porque estaba también en un proceso de modernizarse importante, y ya la China de Mao pues queda involucrada dentro de la Guerra Fría. América Latina queda como el hemisferio que Estados Unidos pues va a tener dentro de esta repartición del mundo. Países del sudeste asiático, en Indochina, los procesos de descolonización en el África subsahariana, que pues varios de sus países estaban bajo control de los imperios del siglo XIX. En general, todos estos van a quedar metidos dentro de una ramificación que genera este enfrentamiento de la llamada Guerra Fría, y que no es, yo diría que no es solamente una sola Guerra Fría, son como muchos momentos. Tiene sus picos, tiene sus momentos de estabilidad. En eso también influye mucho quién está a cargo, quién está liderando la Unión Soviética, porque aquí también hay perfiles de mando,
¿cierto? Hay momentos en donde, por ejemplo, cuando llega Nikita Khrushchev tras la muerte de Stalin, empieza un proceso, en el 53, empieza un proceso de la llamada desestalinización de la Unión Soviética, porque esta mano dura pues había estado como, digamos, influyendo mucho sobre una imagen negativa, y hay momentos de más diálogo, hay momentos de más apertura, así como hay momentos de tensión durante los años 60, ¿cierto? La famosa crisis de los misiles cubanos, cuando desde la CIA y desde los órganos de inteligencia, porque esto es una guerra de espionajes, se le informa al presidente Kennedy que se están avistando unas rampas no más a 90 millas de Estados Unidos y que le evitarían a la Unión Soviética tener el manejo de misiles de largo alcance, tendrían un enfrentamiento directo desde ahí, y que será una contienda que también se lleve a la Asamblea en Naciones Unidas, cuando el mismo delegado, el mismo embajador de los Estados Unidos exhibe unas fotografías. En fin, es algo que se esparce como a distintas latitudes, a distintos procesos, y que le da forma en general pues a una geopolítica global que a partir de ahora será dividida en un primer, un segundo y un tercer mundo, que tal vez es como una de las grandes herencias ideológicas que ha dejado la Guerra Fría, y es como esa tripartición de entidades geográficas, ¿no? Que intentaron hacerse la guerra no solamente con las armas, sino en general también con los mismos modelos de desarrollo. Estados Unidos, por ejemplo, en los años 60, Kennedy y su Alianza para el Progreso, pues eso es una cruzada anticomunista. Es poder hacer grandes inversiones de dinero para evitar que el hambre se apodere de los países del llamado tercer mundo, porque se asocia que donde llega el hambre fácilmente se infiltra el comunismo. Y al mismo tiempo, pues la Rusia soviética también va a tener su modelo de desarrollo y querrá generar una influencia mayor en países de África que estaban todavía bajo ese yugo como colonial del siglo XIX, pero que era un sitio en donde Estados Unidos no tenía gran interés, no tenía tanto interés como lo tenía en América Latina, donde sí comienza a desestabilizar democracias, a hacer golpes de Estado, a implementar dictaduras, que eso sin duda como que crea un clima muy tenso que yo creo que generaciones muy cercanas a nosotros pues sintieron, ¿no? Como en carne viva. En qué momento cualquiera de las dos potencias apretaba un botón rojo, ¿no? Desde el Kremlin o desde el Salón Oval, o si me estaban viendo los espías rusos que ya estaban en la carrera espacial, porque esto también se traslada como a esos terrenos. Entonces, considero que esta segunda mitad del 20 le da un impulso muy grande también a esa Rusia soviética para poder ejercer esa propaganda, ejercer esa inteligencia y lograr esa cohesión que había sido efectiva en lo militar, pero que ahora era un poco más efectiva en todo lo demás. ¿Sí? Que, pues que la famosa Guerra Fría será aprovechada como una plataforma para eso. Bueno, y después, digamos que cuando ya muere Brezhnev, por decirlo algo, se viene como un despertar a la realidad de que ya la situación económica, o sea, Brezhnev deja a la Unión Soviética absolutamente quebrada en una situación muy mal económicamente, principalmente por el sostenimiento de los países de su órbita política. Es decir, lo que decía Daniel es que esta Guerra Fría hace que la Unión Soviética tenga que utilizar unos recursos que a lo mejor no tiene, o sea, tiene que ser un sobreesfuerzo para aparentar o intentar seguir la carrera armamentística, la carrera espacial, la propaganda, la influencia en otros países, tiene que sostener a todo el bloque, no solo a sus repúblicas soviéticas, sino también al bloque de Europa del Este. Tiene que sostener a Polonia, tiene que sostener a la República Checa, tiene que sostenerlos para que el Partido Comunista en esos países siga pudiendo tener su influencia. Incluso Entonces, tiene que sostener poderío sobre países que no tienen una adherencia muy fuerte con esa raíz como nacional, ¿sí? Las repúblicas del Báltico no se sienten, por ejemplo, sí, Letonia, Lituania no se sienten
identificadas al 100%. Entonces, incluso cualquier iniciativa de apertura, de diálogo, de flexibilidad que se quiera hacer desde la Unión Soviética termina siendo un tiro por la culata para ellos mismos, porque se les sale de las manos a los mismos gobernantes pues del final o de los últimos años de la Unión Soviética. Pues es que mira el caso, por ejemplo, ya voy Luz, a darte la palabra. Mira el caso tan particular del canal del Suez con Egipto. O sea, cuando Nasser quiere ya, o sea, tener control sobre el canal del Suez y construir su represa de Asuán, él pide recursos a la comunidad internacional, no se las dan, que dice, ok, entonces me voy a la Unión Soviética y ellos me lo darán, pues porque de todos modos Nasser también tenía un corte ahí un poco socialista. Y encuentra el apoyo en la URSS. Entonces, es este como derroche de ir financiando proyectos afines para mantener esta ideología a la par pues de lo que representa Estados Unidos, que es pues la supuesta democracia liberal, el capitalismo, el libre comercio, donde fluyen los capitales y el dinero. Y a lo mejor, pues ahí, Luz, empezamos a ver ya las semillas o el punto de inflexión en el que empezamos a ver ya un deterioro, un decaimiento, y es como será el principio del fin, porque pues ustedes estarán de acuerdo conmigo en que no fue Gorbachev el que acabó, es decir, venía un proceso de más atrás que simplemente desencadenó en este hombre. Totalmente de acuerdo, Juliana. Fíjate que justo era lo que yo quería comentar. Bueno, quería hacer algunos comentarios como apostilla lo que estaba explicando Daniel. Y es que la Guerra Fría, yo no sé si tú, Daniel, estás de acuerdo, pero pues es una construcción de Estados Unidos. O sea, ahí también hubo como una persecución en contra de los comunistas y hubo como una exacerbación del miedo, ¿no? O sea, generar como un pánico entre la población y luego todos los que no están conmigo están contra mí y ahí hay también como una trampa, no sé, me da esa sensación, fíjate, porque los Estados Unidos se yerguen a sí mismos como los defensores del mundo libre, pero eso no implicaba democracia, porque ellos estuvieron fomentando muchas de las dictaduras que hubo en América Latina, por mencionar un ejemplo. Por un lado. Luego, efectivamente, dentro de Estados Unidos se generó toda una propaganda en contra del miedo al comunismo, a los rojos. Entonces, incluso una huelga podía generar pánico en Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí se empieza para mí a dar algunas grietas. Por otro lado, tenemos al mismo Nikita Khrushchev, que, como dicen aquí en Colombia, da el papayazo porque se pone a implementar un plan de desestalinización que arranca con un discurso en donde pone a Stalin, no estoy defendiendo a Stalin, por supuesto, o sea, simplemente estoy cuestionando, nos toca a nosotros cuestionarnos todas estas cifras del terror, porque así es como también se le llama a toda esta época de las purgas de Stalin, hasta dónde llegó Stalin en todos estos asesinatos y todo. Sí, efectivamente, Stalin no era un angelito, pero parece ser que las cifras se inflaron bastante y que Khrushchev con este discurso secreto que todo el mundo se enteró porque terminó imprimiéndose y dándose a conocer y todo, generó como una leyenda negra que pues le sirvió, la puso en bandeja de plata para que también del otro lado, del lado capitalista, digamos, liderado por Estados Unidos, pues se sirvieran de eso para crear como un halo oscuro de malignidad del otro bando, ¿no? Del área rusa. Y nada más déjame comentar que también, qué pena con Nikita Khrushchev, pero yo creo que, digamos, su periodo, pues tampoco a los mismos miembros del partido les hizo mucha gracia, porque él, además de este tema de la desestalinización, Nikita Khrushchev estaba como obsesionado con un tema relacionado con la modernización de la agricultura que no logró. Es decir, seguimos viendo a la Unión Soviética arrastrando, ¿verdad? Este peso de que no puede sacar adelante ni siquiera la producción para abastecer a su propia población. Entonces era, digamos, muy capaz en cuanto a la carrera armamentística, en cuanto a la carrera científica y poner a astronautas en el espacio, a Gagarin y el Sputnik y todo, pero al interior de Rusia esto sigue estando bastante mal.
Nada más quería yo comentar que en el caso de Nikita Khrushchev, la tecnificación agrícola, la invasión de terrenos esteparios, que pueden dar una buena cosecha, pero no más, o sea, son terrenos muy, muy difíciles. Luego Nikita Khrushchev también, obvio, querían buscar posibilidades y buscó injertos de cultivos de maíz que pudieran soportar el clima de Rusia, pues no funcionó. O sea, era un tema de que, bueno, vamos a intentar fertilizaciones, tampoco funcionó. Entonces, nada parecía funcionar en ese aspecto. Continuaba la escasez, las largas colas, el desabastecimiento de varios productos al interior de Rusia, porque esto lo vamos a seguir viendo, digamos, en el transcurso del tiempo, cuando llegue Gorbachev y cuando intente implementar todas sus reformas, sigue habiendo colas, sigue habiendo gente que está mirando los anaqueles vacíos en Rusia. Entonces, lo que dice Julián es cierto, yo estoy de acuerdo. O sea, esto no va a ser nada más una cuestión de que a Gorbachev no le salieron las reformas que implementó, sino que es una cosa que se viene arrastrando. Yo diría que desde el sucesor de Stalin. Es que fíjate que sí, Khrushchev hubiera dicho, bueno, Stalin hizo esto, fue lo peor que nos ha pasado, como, ¿cierto? En el discurso que dio, donde sacó a relucir pues los grandes crímenes y que esto era un desastre porque Stalin lo había llevado hasta allí. Si a partir de ahí hubieran cambiado la situación de la Unión Soviética, si se hubieran implementado otras medidas económicas, otras medidas sociales, pues a lo mejor entonces uno diría, ok, ese discurso es válido, pero vemos que realmente no lo fue. O sea, las limitaciones a las libertades individuales continuaron, es decir, los campos de Gulag continuaron, las persecuciones a los disidentes políticos continuaron, las estrategias de planificación quinquenales continuaron. Entonces, realmente, ahí yo estoy de acuerdo contigo, o sea, nada que ver. Y ahí sí, digamos Fue, que fue... fue, fue un Dime. Sí. relajamiento muy leve el de la censura que hizo Khrushchev, pero no es un desmantelamiento total de este tipo de prácticas de Estado. Entonces, claro, se sigue por una dirección y al mismo tiempo pues se destapan investigaciones contra Stalin que no iban a ser favorables si se iba a seguir por una misma línea, ¿no? Entonces, sí, claro, y no es solo Gorbachev, como dicen, sino pues influyen muchas cosas, ¿no? Que venían dándose. El estancamiento del aparato productivo, pues claramente iba a ser muy difícil hacer esas reformas que Gorbachev quería hacer como en 500 días, poder transitar hacia una economía de mercado, algo parecido a lo que estaba implementando China, pero todavía con un régimen político que no era el de la democracia liberal, pues atestiguada en los Estados Unidos. Yo creo que ahí se suma incluso el mismo desastre medioambiental de Chernóbil, ¿cierto? Un conflicto prolongado en Afganistán que se supone que es como la fase ya tardía de la Guerra Fría, en donde es asimilado como el Vietnam de la Unión Soviética, ¿cierto? Como el desastre y el fracaso en términos bélicos de la Unión Soviética porque no logran sostener ese apoyo, y aparte que pues la Guerra Fría también se traslada a una competencia por el petróleo que va a ser interesante pues digamos en el desenvolvimiento de todo esto. Así que claro, no se reduce solamente a Gorbachev, y con Khrushchev pues se van a encontrar también como esas líneas de continuidad que hacen que cualquier queja contra su antecesor pues también se le pueda regresar a su mismo estilo de mando. Ahora, creo que hay también un tema que Gorbachev ya al final lo supo manejar, que lo vamos también a comentar pues más adelante, pero es esta incapacidad de contener los nacionalismos entre las repúblicas que van surgiendo. O sea, es un fracaso en el manejo de estas cuestiones. Fueron muy mal manejados los nacionalismos. O sea, la Unión Soviética era incapaz de mantener una relación adecuada con sus repúblicas, sobre todo con la preocupación de salvaguardar la situación económica, porque vamos a ver ya al final que Luz pues nos va a ampliar cuando incluso repúblicas que tenían una
población muy fuerte o buena parte de la población era rusa, igual van a votar por la independencia. Y claramente se les salió de las manos estos nacionalismos en los países bálticos, en Georgia, más adelante vamos a ver el tema de Osetia del Sur, en Kazajistán, y por supuesto no va a poder contener el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que ya se olían lo que se venía con la Unión Soviética. Entonces, en toda esa serie de conflictos pues hace que se vuelva inmanejable la situación. Y si a eso le agregamos que llega una persona como Gorbachev, que vamos a analizar si fue un héroe, si no, si fue un villano, un traidor, pero que claramente, como le pasó, digamos, de pronto al imperio zarista con Nicolás II, no era el hombre adecuado para las circunstancias que le tocaron vivir, o a lo mejor sí, yo no sé ustedes qué opinen, no supo, digamos, contener todo ese tipo de causas que venían como una bola de nieve ya creciendo y que al final pues se hizo insostenible. Sí, la idea, pues no solamente de Gorbachev, sino incluso ya de Leónidas Brezhnev, era de ir paulatinamente bajando la tensión al enfrentamiento, ¿no? De ir haciendo un paulatino acercamiento con Occidente. Entonces, bueno, parte de esta línea es lo que retoma Gorbachev en sus reformas, en la perestroika y en el glasnost. Pues la idea era ir abriendo paulatinamente la economía de la Unión Soviética, paulatinamente. Lo que pasa es que a Gorbachev esto se le salió de las manos. O sea, las reformas que Gorbachev presenta, todo un plan de reformas económicas, políticas que presentó ante el Comité Central y que empezaron a ganar popularidad, había como una pequeña trampa que yo creo que el mismo Gorbachev ahí no se dio cuenta, porque él estaba como enfocado en el éxito de sus reformas, pero no veía como un poquito más allá qué era lo que estaba pasando a su alrededor. Es que lo que yo mencionaba al principio, y es parte de estos, es mi teoría, pues, ¿no? Que parte de estos lastres de la Unión Soviética era como esta inamovilidad del sistema, ¿cierto? En donde aun cuando las reformas forzosamente tenían que venir de arriba, o sea, no había manera de que las reformas se dieran de la base y transformaran la Unión Soviética, no, tenía que venir de arriba. Aún así, esto tenía resistencias y palos en diferentes ruedas. Entonces, yo creo que esto era parte de lo que no había previsto Gorbachev, que él no sé qué pensaba, que iba a presentar sus reformas todo el mundo feliz y ajá, vamos a llevarlas a cabo. No fue tanto así, es decir, en Occidente lo vieron de una forma y al interior de la Unión Soviética lo vieron de otra. O sea, casi con los pelos medio parados en la Unión Soviética, porque ¿qué es todo esto, cierto? Entonces, el régimen, propiamente dicho, de la Unión Soviética ya no soportaba más económicamente, era una olla a presión que trataba de buscar una vía de escape a través de estas reformas, o sea, liberar un poco de esta presión, porque así como estaba el sistema, ¿qué era lo que estaba pasando? Que estaban gastando demasiado dinero que no tenían en la carrera armamentística, estaban gastando dinero que no tenían en dar una imagen a Occidente de como un avance científico espectacular. En esa imagen se estaban gastando toda la plata. Entonces, bueno, lo que va a intentar Gorbachev es, pues, llevar realmente la transformación hacia el interior, pero esto, pues, no va a ser posible. Hay una entrevista que le hacen a Gorbachev ya mucho tiempo después, esto está en YouTube, completa la entrevista, en donde le preguntan que si era, o sea, que si la desaparición o la caída de la Unión Soviética era lo que él estaba esperando, y por supuesto dijo que no. Él lo que quería hacer era un reformador de la Unión Soviética. Él lo que quería era reformarla, no desaparecerla. Entonces, desde ese punto de vista, yo creería, la verdad es que Gorbachev, que llegó al poder, ya propiamente dicho, en 1985, y que es ya, digamos, a partir de 1987, cuando quiere arrancar con todo su plan de reformas, a él lo que pasó es que se le salió de las manos o no consideró toda la resistencia que iba a haber al interior de la Unión Soviética. Por más apoyo que estuviera recibiendo de Ronald Reagan y después del presidente Bush, y por más acercamientos que fuera teniendo con Occidente, las reticencias al interior de la Unión Soviética por este sistema que era anquilosado, lento, etcétera, pues digamos, iban a impedir que esto resultara como él lo había planeado.
Pues, es un poco mi teoría, yo no sé qué opina ahí Daniel al respecto. Sí, no, yo pienso que el estancamiento lo hereda de Brezhnev. Sí, ahí ya hay de por sí como lo que tú dices, ¿no? Una situación anquilosada que se terminará convirtiendo en un lastre cuando se quieren implementar reformas de una manera tan rápida. En el terreno económico asume uno que también han comenzado a cambiar las reglas de juego del mercado y que, no sé, los finales de los 80, comienzos de los 90, toda la alianza Reagan-Thatcher en términos globales, ¿cierto? Le están dando como forma una nueva a un nuevo régimen de acumulación, mucho más neoliberal, y pues las condiciones se vuelven muy salvajes para poder hacer ese tipo de competencia. Entonces, sí, es una situación de estancamiento que se hereda pues desde Brezhnev y que Gorbachev seguramente pues va a pagar muchas cosas que no necesariamente provocó, pero, pero sí, pues, lo dejaría por ahí. Lo que pasa es que cuando Gorbachev hace esta apertura, él hace la apertura económica, la apertura política, yo pienso que haber hecho las dos cosas al mismo tiempo fue demasiado para la población soviética. O sea, tenemos por un lado a este sistema paquidérmico, estático, que además estaba dirigido por unos dinosaurios, porque vamos a ver que al final Gorbachev llega es porque se muere uno tras otro, tras otro, tras otro de viejos. Entonces, por un lado, pues está la gente que ya no quiere ese tipo eh, de sistema estático, pero ese mismo sistema también lucha por su propia supervivencia. Y entonces la gente que no quiere ese tipo de sistema quiere reformas, pero no es que estén pidiendo capitalismo, estaban pidiendo unas reformas a su sistema social. Entonces, en ese punto, Gorbachev, pues no sé si al hacer la doble apertura inmediata, porque con la apertura política, inmediatamente toda esta inteligencia y ya cualquier persona ya podía criticar, ya no había censura, ya se podían decir las cosas como se quisieran decir, y eso se le va a devolver. O sea, él va a ser víctima de su propio invento, de su propia apertura, y en la económica, pues digamos que, claro, o sea, si no es el socialismo que veníamos manejando, ¿qué es? ¿El capitalismo? Es un equilibrio muy difícil de ofrecer. Claro. Porque en el capitalismo es donde se engendran o donde se pervierte en cualquier virtud humana según pues, la narrativa que había sostenido la Unión Soviética pues, en este fuego cruzado, que claro, como lo decía Luz, de pronto la Guerra Fría es más invención de Estados Unidos, pero hay un fuego cruzado culturalmente en donde se está representando al otro y al tipo de valores que cada uno encarna y pues todo síntoma de degeneración pues viene acompañado de capitalismo y del gusto por lo material y de la vulgaridad con la que ven los soviéticos a los estadounidenses. Entonces, claro, seguramente eso se terminará convirtiendo, según los detractores de Gorbachev, en un caldo de cultivo por el lado económico, ¿no? Que es la perestroika, la parte económica, y la glasnost, que es la política, pues le da no hay casi posibilidad de maniobrar, por ejemplo, con el tema de los nacionalismos que tú decías ahorita, Juliana, ¿cierto? Porque al relajar un poco esta censura y esta represión, pues también afloran unas pluralidades que hacen muy Claro. difícil sostener ese bloque de la manera como tan monolítica en la Y que no que las lo puedes habíamos tenido. contener sin Claro, contradecir lo que estás proponiendo. exacto, exacto. Entonces, Sí. claro, ese sistema que luchó por sobrevivir contra las reformas de Gorbachev, claro, consideraba que lo que estaba pasando era lo que tú decías, Daniel, como una desviación de las ideas de Lenin. O sea, es traicionar el espíritu ideológico de la Unión Soviética, pero que ya hace rato venía
transformándose en un monstruo de mil Que era en caras. últimas algo que le había funcionado a China porque China tiene su pelea con la Unión Soviética. Claro. ¿Sí? China en algún momento considera que el relajamiento de Khrushchev digamos, y algunos intentos de diplomacia con Estados Unidos como que no están muy bien vistos, no van acorde en esa línea un poco más radical, y entonces tratarán de implementar primero su revolución cultural, pero luego eso se transforma en una mediación que es de las cosas más extrañas que yo creo que los politólogos, los historiadores todavía no se explican con el modelo chino, ¿no? De cómo hacen para sostener su modelo político, pero al mismo tiempo su régimen de acumulación y su economía pues, industrial como tan desproporcionada. Pero seguramente había un sentido ya de tradición que se veía trastocado cuando Gorbachev llega con estas medidas, y se vuelve muy difícil. Yo pienso que ahí también influye mucho el elemento territorial, es demasiado grande. Es demasiado grande y cada vez va a ser más difícil filtrar, sí, va a ser más difícil atajar una serie de cambios que se van a dar como en un efecto dominó. Bueno, y entonces ya digamos que para ir acotando y cerrando este conversatorio, hablemos entonces de la llegada de Gorbachev, brevemente, al poder, del golpe de Estado que sufre Gorbachev, el ascenso donde aparece Yeltsin y bueno, y luego hablaremos entonces de lo que queda hoy en día. Sí, claro. Claro, bueno, estábamos entonces, que por donde no estaba, me quedé pensando lo que estaban mencionando Juliana y Daniel, y es que claro, la perestroika empieza a tener, o sea, su prueba de fuego, pues en 1988. Nosotros nos acordamos mucho de todo lo que pasó en 1989, pero pues esto no surge de buenas a primeras, no viene de la noche a la mañana. Entonces, en 1988 tiene la perestroika su primer gran chicharrón, digámoslo así, de alguna forma en los países bálticos, con Estonia, Letonia y Lituania, que tienen como un llamamiento a la independencia. Y retomo un poquito las ideas que ustedes estaban mencionando hace un momento, y es que, ¿qué es lo que está pasando con Gorbachev? Está perdiendo autoridad también, ¿sí? Pues ya cada quien empieza como a jalar por su lado, y este jalar por su lado quiere decir que, bueno, pues entonces ya cada uno de las repúblicas, ¿verdad? Que están en la órbita de la Unión Soviética, pues van a estar pensando en otras cosas. Entonces, esto se acelera a partir de 1988. Nada más quiero aclarar que efectivamente Gorbachev llega al poder como secretario general del partido en 1985, pero es a partir del 88 cuando empieza a arrancar todo este proceso que vamos a ver como de efecto dominó en 1989. ¿De dónde sale Boris Yeltsin? Hay un momentico, porque Boris Yeltsin desde 1985 está por ahí, ¿cierto? O sea, en diciembre de 1985 Gorbachev nombra a Boris Yeltsin, que era un jefe de partido de provincia, o sea, particularmente desconocido en ese momento, y ya nosotros pues, nos acordamos de Boris Yeltsin por varios detalles, entre ellos porque se va a hacer con el poder, o sea, va a desplazar definitivamente a Pensé que Gorbachev. ibas a decir que por su alcoholismo. Ay, también, sí, es que y eso lo mencionan en todas partes, en los textos y los documentales, no es algo que es acá entre nos chisme. No, o sea, si a Yeltsin usted no le llegaba con un asunto entre 10 y 11 de la mañana, después chao, Ya lo cogía borracho. casi encima. Sí, señor. Entonces, bueno, por ahí ya está Boris Yeltsin, desde 1985, decíamos. Yeltsin comienza a trabajar sobre, digamos, el recorte de privilegios en el partido de Moscú. Y bueno, ahí lo vamos a tener como latente durante todo el tiempo hasta que le llegue finalmente la hora como de entrar en escena a Boris Yeltsin, que sucede pues porque hay un hueco ahí como un hueco de autoridad. Vamos a ver también que al final a Gorbachev lo secuestran en su propia dacha de descanso, lo que será su finca de descanso, y entonces cortan su dacha, ¿no? Sí, en Crimea. Entonces le cortan la luz, o sea, la pasó mal Gorbachev hacia el final, pero no nos podemos saltar que en 1989 sucedieron muchas cosas, pero
Entre ellas, por supuesto, en julio del 89, Gorbachev va a anunciar que los países del Pacto de Varsovia pueden decidir su propio futuro. Y ahí ya se va o sea, se le sale de las manos todo, ¿eh? O sea, porque en Polonia, pues, ¿quién está ahí al mando de todo el asunto? Lech Walesa, ¿no? Este antiguo electricista, y entonces gana las elecciones, asume el poder. Entonces, esto se empieza a acelerar. Hungría, ¿se acuerdan? Bueno, no creo que ustedes se acuerden, muchos de ustedes, jovencitos, pero bueno, Hungría abre sus fronteras, ¿cierto?, hacia Occidente, y es una desbandada de gente. ¿Quiénes están yendo por ahí? ¿Quiénes? Alemanes, Los ¿no? alemanes del este, claro. Están fugando. Entonces, ¿qué está pasando en Alemania? Pues, ¿qué es lo que va a pasar en Alemania? Lo que todos nosotros recordamos, noviembre de 1989, caída. No, no olvides el picnic paneuropeo que hacen también en Hungría para celebrar unos días antes Bueno, de la todo caída. esto es una cosa, digamos, una vorágine, ¿verdad? Que ya no hay cómo detener. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay manera. O sea, esto, digamos, en enero de 1990, entonces estos países del Báltico que continúan pidiendo la separación de la Unión Soviética, pues ahí sigue esta situación creando muchísima tensión. Vamos a ver incluso en Azerbaiyán, las tropas soviéticas, chao el amigo, se tienen que salir. Es decir, ya vemos que para 1990 la situación es insostenible para la Unión Soviética. Dime. Luz, yo creo que ahí es súper fundamental cuando las repúblicas bálticas dicen que se quieren independizar y Gorbachev dice que no va a mandar los tanques. Ahí ya, digamos que ahí ya Ya, no hay vuelta atrás. O sea, ahí ya sí. el mundo comprendió que esto llegó a su fin. Para mí es un hecho tan remarcable ese como la caída del muro. Mm, sí, señora. Es decir, es un momento bien emocionante. O sea, solamente uno se puede llevar, digamos, un seminario estudiando todo lo que pasa en 1989. Bueno, a menos que Daniel tenga otra opinión, pero a mí me parece uno de los momentos más apasionantes de todo este proceso. O sea, me da pena, qué pena, porque estamos hablando del desmoronamiento de la Unión Soviética, que no hubo, o sea, ¿cómo se llama? Gorbachev se queda un poco pasmado también con todo lo que está pasando. No, no hay como una reacción de, bueno, ya pasó esto, entonces inmediatamente hacer aquello otro, y van pasando unos sucesos tras otros, de manera que, pues avanzando un poquito en el tiempo, digamos que para finales de 1990, Ucrania, Armenia, Turkmenistán, Tayikistán están reclamando también su soberanía. La comunidad internacional está un poco también con el ojo cuadrado, ¿verdad? Porque entre que aclaman a Gorbachev y le otorgan el Premio Nobel de Paz, pero también hay como un desconcierto. Entonces, ahora, ¿qué está pasando en el mundo? O sea, todo esto se está desmoronando. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder a continuación, cierto? Por eso, para 1991, pues vamos a tener al interior digamos, del partido una tensión, pero que ya estaba todo esto en ebullición. O sea, ya Gorbachev se siente cada vez más con la temperatura o con la soga más hacia el cuello. No sé si tú quieres comentar algo, Daniel, al respecto. No, no, solo sí, como que para irlo empalmando con el tema de cierre es aquel espía de la KGB que se encuentra en el lado de la Alemania Oriental cuando cae el muro, ¿no? Que justamente va a ser Vladimir Putin. Y que en su momento será una figura un poco anónima, pero va a dar mucho de qué hablar pues en la configuración de una Rusia más contemporánea. Pero no, adelante, continúa. Bueno, y entonces, pues vamos a tener que en agosto del 91, Gorbachev se va de vacaciones a Sudacha, ¿cierto? Porque todo esto podía estar pasando, se podía caer la Unión Soviética, pero él iba de vacaciones a Sudacha. Entonces, ahí en Crimea, como decía hace un momentito Juliana, tenía planeado él regresar a Moscú como para el 20 de agosto del 91, y en eso, pues ya, digamos, los sucesos como que se desbordan, ¿no? Hay una junta golpista en la que no está Boris Yeltsin. O sea, Boris Yeltsin aprovecha la situación
para dárselas del Salvador de Gorbachov, porque hay que ir a rescatar, o sea, hay que liberar a Gorbachov de su dacha, hay que ir a sacarlo. Entonces, incluso Gorbachov alcanza a grabar un video, ¿no? Donde dice, o sea, yo estoy bien, pero sí, digamos, él da una declaración en video para que vean que está vivo, para que vean que está completo, ¿no? Que sí está presionado por los golpistas, pero que no va a ceder, etcétera. Pero ya, digamos, Gorbachov está dando como las últimas patadas de ahogado, y es en ese momento en donde diríamos que Yeltsin entra en escena, porque claro, Yeltsin entonces encabeza el movimiento como de resistencia. Hay incluso unas fotografías de Yeltsin montado en un tanque hablando, ¿no? Dando un discurso, no había comunicaciones, entonces tocaba pues, con un, como dicen ustedes, megáfono, hablarle a la gente, ¿no? Entonces, ahí es en donde vemos ya finalmente que Yeltsin está tomando las riendas del asunto, porque Gorbachev está a punto de ser destituido o a punto ya de declinar en su papel importante dentro del partido. Ya no se puede sostener más que haya, digamos, una existencia de la Unión Soviética es casi fantasmagórica. Ahora lo que está más bien conformándose es una federación rusa, o sea, en eso están, y así es como pues vamos a ver que después de este asalto que hubo en la dacha de Gorbachev, de su rescate, ¿verdad? Con las cámaras y las fotografías ahí, casi casi dándole las gracias a Boris Yeltsin, pues todo esto ante los ojos de sus propios partidarios representa un fracaso de Gorbachev y entonces un fortalecimiento de la figura de Boris Yeltsin. De manera que pues ya en Moscú realmente el poder había pasado de facto a las manos de Yeltsin, quien pues ya se ha convertido como en el héroe salvador de Gorbachev, y pues para finales de agosto se van haciendo otras reformas al interior de las instituciones, se disuelven los órganos del poder central, se abre un nuevo periodo constituyente, y esto, digamos, de septiembre a diciembre es que se va, digamos, eliminando, diluyendo toda la estructura de la antigua Unión Soviética, para que finalmente el 25 de diciembre del 91 Gorbachev tenga que anunciar su dimisión y la desintegración final de la Unión Soviética, ¿no? Mientras al mismo tiempo que está dando su discurso, se está bajando la bandera de la Unión Soviética y se está sustituyendo por la bandera de Rusia, ¿vale? Pues Entonces, mira que tanto que se ha dicho, sobre todo por los detractores de Gorbachev, que fue un traidor, que fue, perdón, como el médico que, o sea, dicen que la Unión Soviética no murió por sus enemigos, sino por su médico, por Gorbachev. Esa es como la frase ajá, que utilizan. Yo no comparto, digamos, eso, porque a mí el verdadero traidor me parece que fue Boris Yeltsin. Es decir, sí hay él sí sale a la calle y lucha contra el golpe de Estado que le hacen a Gorbachev. Y lo vemos en esa famosa imagen montada en el tanque, y pues eh, en, ese, en esos días toda la gente salió a las calles y apoyó a Yeltsin y todo eso, pero como dije anteriormente, no querían en lo que se convirtió el país. O sea, es que Boris Yeltsin lo que hizo fue entregar y cambiar el sistema del país, y empezó a entregar el país a los oligarcas, y al final se empezó en una transformación que no era por lo que la gente había salido a luchar. La gente había salido a luchar por una reforma del sistema, no estaban aclamando a gritos que el capitalismo entrara a Rusia, ¿no? Entonces, pues para mí, digamos que el gran traidor de la causa rusa o soviética, independientemente ya de los juicios de valores que hagamos, fue Boris Yeltsin, pero bueno, Gorbachev, que hace poco cumplió 90 años, por cierto, eh, y que no, en una entrevista que leí en la BBC, se niega a hablar mal de Putin, pues como a nombrarlo, pero dice que lo que está pasando en Rusia es brutal. Ya pues, para terminar, es innegable que la Unión Soviética o la caída de la Unión Soviética tiene todavía repercusiones, o sea, son ecos y ondas que todavía están acá. Vladimir Putin, de hecho, decía en el 2005 que
que en uno de sus discursos que el colapso de la Unión Soviética había sido el mayor desastre geopolítico del siglo XX. Y yo creo que sí, que lo es, porque además desembocó en una epidemia de desintegraciones y de conflictos que aún están latentes. Por ejemplo, el primero de ellos podría ser, por ejemplo, el de Transnistria y Moldavia. Pocas personas, por ejemplo, habrán escuchado hablar de Transnistria, pero cuidado porque es que está a solo 200 kilómetros de la Unión Europea. Transnistria es un territorio dentro de Moldavia, de población mayoritariamente rusa. Entonces, cuando cae la URSS y Moldavia, pues como república soviética se independiza, Transnistria dice, bueno, pues yo también, porque es que Moldavia es de población rumanoparlante. Y inician un conflicto, pues, territorial bastante longevo, porque pues digamos que no en la parte bélica, pero sí lleva congelado 25 años. Y es un conflicto que ahí está latente, porque la gente en Transnistria no quiere ser moldava, quiere ser rusa. Y las tropas rusas entraron a Transnistria a defender a Moldavia, y Moldavia pues quiere mantener su integridad territorial. Además, Moldavia está en dos vías mutuamente excluyentes, que una es buscar acercarse a las instituciones europeas y por otro lado tratar de mantener buenas relaciones con Rusia por el tema de Transnistria, porque Rusia ha dicho que se mantiene neutral, pero siempre y cuando no haya una agresión de Moldavia, o sea que realmente pues neutral tampoco mucho. El segundo de los conflictos importantes que nos deja la URSS es el de Abjasia y Osetia del Sur, que son dos territorios autónomos dentro de Georgia, y que provocó una confrontación bélica entre Rusia y Georgia, básicamente porque Georgia intentó por medios violentos ejercer la soberanía de estos dos territorios que desde la caída de la URSS pues habían mantenido una, una independencia de facto, ¿no? Pero pues ahorita tienen como un régimen autónomo dentro de Georgia. Georgia perdió frente a Rusia, evidentemente, y pues ahí están. Y el tercero, y que tal vez no suene mucho más, es el de Nagorno-Karabaj, claramente un foco de inestabilidad postsoviética. Nagorno-Karabaj es un enclave de población mayoritariamente armenia, es decir, cristiana, dentro del territorio de Azerbaiyán, que es de población turcófona y musulmana. Y Nagorno-Karabaj ha querido independizarse de Armenia, digamos que, o una suerte de reunificación con la madre patria, que es Armenia, ¿no? Y han tenido dos guerras llamadas del Alto Karabaj, la primera entre el 88 y el 94, y la segunda, que es por lo que lo recordamos más recientemente, que es la guerra entre septiembre y noviembre del año pasado. Y esta guerra del año pasado dejó una situación geopolítica muy interesante en el Cáucaso del Sur, porque si bien la guerra terminó en noviembre, claramente con una victoria implícita de Azerbaiyán, nos reflejó varias cosas. Primero, que Armenia está sumamente debilitada y tiene una dependencia de Rusia increíble, y que Rusia no la apoyó como Armenia esperaba. Por otro lado, la influencia que está teniendo Turquía dentro del Cáucaso del Sur, porque recordemos que Turquía entrenó, adiestró y preparó al ejército de Azerbaiyán. Y uno de los grandes ganadores que no se pensaba que fuera a tener este conflicto es Rusia, porque Rusia quedó como mediador en el acuerdo de paz, como único mediador, o sea, no dejó que Turquía entrara como mediador de paz, y esto lo hace un garante de la región, lo hace, digamos, como una fuerza clara en el control frente a una gran influencia que está teniendo Turquía allí y que Rusia, por supuesto, lo sabe. Mi opinión ya como conclusión es que cuando Rusia, pues es que Rusia no creo que esté buscando establecer un clásico imperio territorial actual. Lo que pasa es que su propia seguridad pasan sí o sí por salvaguardar
esa política interna y externa de sus vecinos y de las exrepúblicas soviéticas. Más aún donde hay población rusa, porque después de que se desintegró la Unión Soviética, mucha población rusa quedó dentro de las repúblicas ya de manera minoritaria, como en el caso, por ejemplo, de Transnistria, como les dije, de Crimea, de Bielorrusia. O sea, la situación con Crimea sí ya pues llegó al extremo. Pero no sé qué opinen ustedes o si tienen algún comentario final ya para cerrar este conversatorio. A mí me sigue llamando mucho la atención cómo se sigue manejando el discurso de la Guerra Fría. O sea, es que no saben, de veras, yo me quedé con el ojo cuadrado cuando se dio toda esta situación de este señor Navalny, que lo intentaron, no lo intentaron, lo envenenaron y más bien se salvó por los pelitos, ¿no? Porque lo atendieron a tiempo. Pero es una estrategia, o sea, propia de la Guerra Fría, de la ¿no? KGB, son los métodos típicos de la KGB. O sea, bueno, y entonces, ¿de qué se trata? ¿En dónde estamos? Yo luego me pregunto qué año es, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, apenas hace unos meses antes de que saliera el señor Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos, el discurso era totalmente de la Guerra Fría. Bueno, hasta ahí yo lo puedo entender porque, pues, digamos, la generación de Donald Trump, digamos, pasó buena parte de su vida en medio de esta situación, ¿cierto? Entonces, su imaginario está concebido así, en una polarización del mundo donde se están midiendo permanentemente dos fuerzas opositoras. Entonces, se desaparece una, pues se queda eso como cojo, ¿no? Falta un nuevo equilibrio, ¿verdad? Que le pueda, digamos, medir o que se pueda medir, digamos, entre la fuerza que tiene ahorita un poco desmedida el capitalismo, porque no tiene un opositor, no tiene, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Rusia desde mi punto de vista? Por supuesto, no va a volver a ser la Rusia, digamos, de la Unión Soviética para nada, porque además es otro momento, o sea, eso fue el siglo pasado. Sin embargo, sí creo que Vladimir Putin está rescatando mucho del imaginario histórico ruso, o sea, de diferentes momentos de la historia, desde conectarse con Pedro el Grande, con Iván el Terrible, con Vladimir, todas esas, digamos, grandes figuras de la historia de Rusia, él apela a esas grandes figuras de la historia de Rusia, incluyendo el tema de la Tercera Roma, ¿no? También por ahí. O sea, Vladimir Putin, para afianzar también el poder que tiene y que va a tener durante todavía algunos años, pues recurre a este imaginario. Lo otro es que quiere recuperar también, porque formó parte importantísima de su historia, digamos, todo el periodo de la Unión Soviética, recuperar la importancia que tuvo la Unión Soviética en cuanto a ciencia, una potencia económica y una potencia bélica. ¿Sí? Eso no quiere decir que se vaya a convertir de nuevo al comunismo, pero Vladimir Putin añora esa grandeza y ese poderío de la Unión Soviética. Me parecería interesante dejarlo como abierto, ¿no? Y es en este tipo de años en los que se recuerda esa disolución, precisamente ya con el tiempo que ha pasado, cuáles son las lecturas que eso merece, no solamente las de Putin, sino en general, pues, de los mismos pueblos o de los mismos testigos que en su momento estuvieron como en los momentos más acalorados, pues, si este tipo de años se presentan como buenos espacios, pues, para poder reflexionar sobre si en efecto es la mayor catástrofe que haya presenciado con relación al siglo XX. Y claro, durante un tiempo, como inició Juliana, el conversatorio pareciera que se hubiera como aplanado el mundo, ¿no? Ideológicamente, citando a Fukuyama, como que se acabó la historia, ya el enfrentamiento entre estos bloques significaba que ahora las democracias liberales y capitalistas pues iban a darle como un tono muy gris, muy monótono, ya no había como un móvil, pero sin duda alguna como que en los últimos años hemos empezado a ver emerger nuevamente a Rusia como un jugador muy astuto, ¿cierto? Con un mandatario como Putin muy astuto y al mismo tiempo nuevos jugadores en el mapa, que también se meten a veces un poco como en estos imaginarios de Guerra Fría que todavía permanecen, porque es que no solamente son las tácticas de la KGB que se emplean desde arriba con respecto a la oposición,
sino también lo que permanece como en la cultura popular, que creo que eso es una cosa indispensable de que cuáles fueron los rezagos que todo esto quedó. Por allá, antecitos de que se derribara el muro, se hizo súper famosa esta canción de Scorpions, The Wind of Change, como anunciando la llegada de un nuevo mundo, y luego uno se preguntaba como cuáles son esos motores de la historia del siglo XXI que llegó después, y uno en pleno siglo XXI comienza como a ver muchos de esos juegos geopolíticos que nos recuerdan mucho a esa Guerra Fría para los que no la vivimos directamente, ¿cierto? Así sea como de manera un poco más indirecta. Yo en lo personal, a mí que me gustan mucho todos estos temas de desarrollo, de desarrollo, subdesarrollo, de toda esta competencia, lo he visto todavía en el panorama actual de la vacunación contra el coronavirus, ¿cierto? Como las agendas de vacunación, cómo se definen los cronogramas, cómo osan colocarle una vacuna Sputnik y las reservas y los recelos que eso como que genera, diciendo que es de mala calidad y como hablando de la ciencia del otro país, cuando durante un buen tiempo, por allá en los 70s, 80s, mucha gente solía de hecho ganarse becas para irse a la Unión Soviética a estudiar, ¿sí? Era como parte de hacer esa propaganda y esa contrapropaganda. Entonces, claro, yo considero que sí sigue existiendo como un poco ese fantasma, ¿no? Como algo que de vez en cuando suena y resuena, aunque sea disimuladamente, pero claramente Rusia ha vuelto a estar, digamos, en ese mapa geopolítico, se ha vuelto otra vez como un actor importante que debemos considerar, pues a partir de este tipo de lecturas, a ver cómo esos sincretismos que está queriendo hacer Putin y de los que nos hablaba Luz, pues eso que indica, ¿sí? Es un ideario de grandeza que se quiere sostener, es un ideario de grandeza de distintas etapas, ¿no? Como la grandeza de distintos periodos, pero orientados a una Rusia que está todavía como en ese desafío de definirse y de proyectarse ante el mundo, pues a ver qué tiene para ofrecernos. No, y lo que tú dices es muy cierto, Daniel. Además, es que 30 años no es nada en la historia. Entonces, esto sucedió, digamos, hace 5 minutos y hacer las valoraciones históricas, pues todavía está muy pronto. Les agradezco mucho a nuestros invitados, profesores, a Luz de María y a Daniel por haber propiciado este conversatorio, por haber compartido con nosotros su conocimiento. Yo espero tenerlos nuevamente en este espacio para conversar de más temas. Y a todos nuestros espectadores los invito a conocer los cursos de ellos dos en Paideia, en nuestra página web. Y pues muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias, adiós.